Así que vamos a empezar con una oración, como siempre. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Pues entonces la pregunta sobre el anticristo. Dice, ¿qué opina de este hombre al que los judíos lo están presentando como el Mesías? ¿Será el anticristo? Otra pregunta sobre el mismo tema. Dice, ¿puede ser Ben David el anticristo? Este vídeo prolifera en estos días. ¿Cuán confiable es en cuanto al hecho de que un grupo de ortodoxos haya optado por su Mesías? Claro está, según su errado concepto de Mesías. Otra persona me ha preguntado, es que todo el mundo me preguntaba sobre este tema, entonces voy a sacar todas las preguntas del mismo género ahora, son por lo menos estas cuatro, dice, sí, ya hay ruido de anticristo, ya tiene que haber de primicias, perdón, si ya hay ruido de anticristo, ya tiene que haber de primicias, corríjame si estoy mal, pero como el demonio siempre ha hecho todo igual que Dios, yo hubiera pensado que el anticristo haría igual, que estaría oculto como lo está el hijo varón. ¿Será esta noticia un distractor? Bueno, ¿qué ha pasado? Y después de qué ha pasado, procuraremos analizar. Lo que ha pasado es que esta Pascua, pues hay un vídeo que se titula así, que como en inglés, Jaguán, Jayanuca, cosas de esto. Un vídeo que no tiene muchas visitas, tiene 14.000 ayer, y que tiene este enlace, y que sin embargo, pues yo creo que sin duda supera 1 millón de visitas en cuanto a las replicaciones que ha habido de este vídeo. Pero al original, pues va poca gente. Es un vídeo en el que no se escuchan testimonios directos. Es un vídeo en el que vamos a ver a una persona que recibe reverencias extraordinarias, que le besan la mano, que está enseñando mucha edad, como resolviéndole alguna pregunta, que no usa mascarilla ni tapabocas en estos días, cuando la gente que le rodea muchos sí que la están usando. Y, ¿qué más? Cosas. Perdón. Y además, pues que se le ve que utiliza una limusina de primer nivel. Bueno, vamos a ver si podemos ver el vídeo. Espero que oigan, aunque el sonido no tiene importancia, porque es que no todo es en hebreo, lo poco que se oye, y no creo que ninguno tenga conocimiento del hebreo, ¿no? Pero bueno, como ven, hay tumulto alrededor de una persona. Son 2 minutos o 3, no llega más. No se la ve bien, a pesar de todo, pero todo el mundo está ahí queriendo grabarle. Ahora esa persona está rezando delante del muro de las lamentaciones, seguido pues de mucha gente, muchos seguidores, todos son judíos ortodoxos. Ahí está. Ahí se le ve leyendo sin tapabocas.
en otro lugar, yo creo, que ya es como en un lugar pues de enseñanza. Aquí pues dentro de ese tumulto de personas a su alrededor, como algunos como queriendo aquí saludándole, besan la mano, gente que se quita otros que le comentan algo, con reverencia le están saludando unos detrás de otros, como un besamanos es esto, y aquí pues está hablando con rabinos, barbados, de alto nivel, esto es parte del tumulto. A su alrededor es difícil que se le tome siquiera un poco de... Todo se ve que debe ser aficionados. Ahí se le ve un poco la cara ahí en este momento. Y va a entrar en un coche donde supongo pues, que es una limusina de primer nivel, desde luego, parece, ¿no? Joder, saluda a un último rabino que se le acerca a saludarle. Bien, este es el vídeo original. Hay algunas otras cosas de otros vídeos en donde se ve cómo él responde, enseña, señalando sobre una Biblia, textos concretos a rabinos de gran barba. Pero bueno, este ha sido el no tiene más. Bueno, pues ese señor, que es el objeto de ese tumulto, se llama Rab Shlomo Yehuda, pero ha tomado como nombre mucho, pero bueno, ahora ya es presentado como Yizkiahu ben David. Yizkiahu significa Ezequías, ben David, ben es hijo, David de David. Entonces, el año pasado ha habido un ambiente previo en los ámbitos judíos en donde diversos rabinos anunciaban que ya estaba el Mesías entre ellos. Rabinos con bastante peso dentro del mundo judío. Todo ese ambiente culminó con una oración de todos los judíos pidiendo la manifestación del Mesías a Dios el pasado 21 de febrero. Para que estuviera donde se estuviera, pues se uniera la gente pues, con unos rezos concretos para pedir a Dios ya la pronta manifestación de su Mesías. Y dentro de ese ambiente, pues ya algunos preanunciaron que en esta próxima Pascua que han celebrado una semana antes que la nuestra, que iba a aparecer en Jerusalén. Y efectivamente, este vídeo es una persona pues, que aparece en Jerusalén. Resulta que esa persona pues es un rabí, aquí rabí, y entonces pues parece que iba rodeado, toda esa gente que le rodeaba era buena parte a Jerusalén, no están exactamente en Jerusalén, pero se le habían unido más gente, rabinos de Jerusalén, etc. El perfil de esta persona es que tiene 32 años, bueno, nació en el 1988, o sea, puede que ya tenga 33, pero en fin, este año cumplirá 33. Es hijo de judío y musulmana. Interesante este tipo de detalles, para cosas que luego iremos viendo.
Está casado, tiene 4 hijos, se casó a los 20 años, es más bien de carácter tímido. Él es rabino en una sinagoga propia, que tiene una página web. Ahí está el enlace, pueden ir ustedes y ver. Tiene un canal YouTube también, donde difunde. Cuando vayan a ese enlace, pues verán que todo está en hebreo. Tiene un gran atractivo como predicador, tiene muchos seguidores, es sorprendente para la edad que tiene. Es gran conocedor de la escritura, del Talmud y de la Cábala, y llega al punto de que se dice que conoce de memoria toda la Torá y el Talmud. En fin, de ahí que, bueno, pues es un maestro en este sentido. Aquí hay algunas de las fotos de ese web, de la clase que está dando en la sinagoga, vamos, de la reunión de la sinagoga. Igual es un sábado cualquiera, ¿no? Pero observarán ustedes que aquí se le ve pequeñito, y que esto, más que una sinagoga, es un lugar bastante amplio, es un salón bastante amplio, ¿no? Absolutamente escuchándole. Bien, y este es el Yizkiahu Ben David, y gracias al traductor automático de Google, pues les voy a traducir lo que dice su web, cosas que dice su web. Dice: nació en Israel en 1988. Recibió el nombre de su padre y abuelo, el otro Shlomo, y dice que emigró, su padre, su abuelo, emigró de Yemen. Era suegro del hijo del rabino Shaul de Vic Hacohen. No sé quién era ese. Dice: a los 4 años se mudó con su familia a España. Oh, curioso. Y luego más tarde a Suiza. Más tarde, a los 14 años, regresó a Israel con su familia. Es curioso que en su trayectoria, lógicamente, una de las cosas que yo creo que, bueno, que he enseñado muchas veces del anticristo, es que él va a reclamar que es el Shiloh. Y este paso por España no sé si lo podrá utilizar en su historial. A la edad de los 15 años ya se hizo famoso como un experto en todas las partes de la Torá. Comenzó a dar lecciones completas de Guemará y Halajá en las sinagogas locales y a responder preguntas sobre cualquier tema de la Torá que se le hiciera. Debido al amplio alcance de su conocimiento a una edad temprana, fue llamado Jinoca, un concepto que se refiere a los justos que desde la infancia poseen habilidades espirituales especiales. Shlomo Yehuda, que era su nombre anterior, se casó a la edad de 20 años con una mujer atribuida al rabino, o sea que tiene también que ver, será hija del rabino. Esta es traducción Google, pero en fin, a otro rabino de otro lugar que tiene, y entonces tienen 4 hijos, ¿vale? Este es el personaje. Sus lecciones, aquí le vemos dando también clase otra vez atiborrado al lado de en otra sinagoga. Dice: a la edad de 18 años, el rabino Shlomo Yehuda comenzó a dar lecciones de Torá en todo el país, hasta que muchos estudiantes de una variedad de clases en la comunidad ultraortodoxa se reunieron en torno a él. Alrededor del año 2007, Jinoca comenzó a dar una lección semanal regular. Estudiantes de todo el país asistieron a la lección. Tenía 19 años, cuando ya le escuchaban todo el mundo en su país. Es famoso por tener un amplio conocimiento de todas las partes de la Torá. Da las lecciones sin preparar y a veces deja que el público elija el tema al comienzo de la lección. Cuando uno de los oyentes de la lección hace una pregunta,
Ginoca responde una respuesta detallando las fuentes desde las palabras de Chazal hasta la última. El rabino, Shlomo Yehuda, es amante de la música y después de sus lecciones solía tocar melodías de emoción hasídica en piano eléctrico junto con otros músicos que tocan varios instrumentos, incluso con puro clásico y melodías sul. A sus melodías se unen dos de sus alumnos, el violinista fulano y el cantor mengano, que se suma al canto. Sus lecciones se transmiten en una línea de contenido única, así como en la voz, donde sus lecciones se pueden escuchar en cualquier momento. Bueno, esto es la traducción Google, que no debe de ser que está en streaming. Libros que ya ha publicado, pues Bandera de Madre Yehuda, que es comentario sobre los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, en el orden del Parshiot de esta semana. De Shlomo Response, respuestas a preguntas formuladas a lo largo de los años en todas las partes de la Torá. La oración de Salomón, un libro de oraciones únicas en Azure Thread, colección de artículos que tratan el tema de la observación intencionada. Diver Shlomo Kerem Shlomo, una colección y un resumen de sus lecciones impartidas a sus estudiantes. Conoce al Señor Purim Pesach Shavuot, un archivo de la Torá sobre los asuntos de la época en que de nuestro Señor, y de anteriores. Bueno, como se ve, pues es una persona de un currículum como maestro sorprendente para la edad que tiene, ¿no? Bueno, del vídeo también se puede extraer datos como dice que él se llama a sí mismo Yanuka, que significa hijo de Dios. Y él dice de sí mismo que él es un enviado de paz. Vamos a ver muchas cosas de esto. El nombre público es Yizkiyahu ben David, que significa Ezequías, hijo de David. Ezequías era el nombre de un rey de Judá piadoso, que ahora luego hablaremos. Entre los distintos comentaristas de este vídeo y de estas noticias, pues se discute si ya ha sido ungido y coronado o si lo será por el profeta Elías en la próxima fiesta de las trompetas, el 7 de septiembre, es trompetas este año. Por lo visto, en el Talmud está dicho eso, que el profeta Elías coronará al Mesías. Ya saben que Elías ya vino, se llama Juan Bautista, y esa unción fue el bautismo de Jesús, el Jordán. En fin, ahora como estos no reconocen, pues luego dice, todo este asunto ha tenido un gran impacto especialmente en el mundo protestante y de los judíos mesiánicos. Pues, por ejemplo, es el Ruaj, Javier Palacios, otros protestantes, maestros protestantes de México y otros, pues han sacado vídeos todos estos días, que son los que digo que pues ya probablemente ya superan el 1.000.000 de visitantes, que se ponen, por un lado, están a la expectativa y en general pues dicen, pues probablemente no lo es, pero en fin, ahí está, todo el mundo está de pronto sorprendido de que, oye, después de todo lo que ha ido pasando el año pasado, que ahora ha llegado Pascua y sí ha aparecido un tipo que bueno, currículum. Y ese efecto que ha tenido tan rápidamente en el mundo protestante y en el mundo mesiánico, yo creo que muy pronto va a llegar a la Iglesia Católica. Va a conmocionar a la Iglesia, precisamente que ha tardado un poco más en llegar porque hay un abandono en la Iglesia de la escatología, cosa que no lo hay en los protestantes y en
y en los mesiánicos. Pero esto tiene tal nivel de fuerza que dentro de poco vamos a estar oyendo en los púlpitos cosas de este tema, en los púlpitos o en los vídeos o en los que queráis, ¿eh? Por tanto, bueno, pues no está de más que me hayan hecho esa pregunta y que yo pueda ahora tensamente, quiero decir, esto vamos a tardar más de una hora ahora. Bueno, el rey Ezequías decíamos que, por ejemplo, en Isaías, dice Isaías 38, en aquellos días Ezequías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, esto dice el Señor, pon en orden tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos. El rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías la palabra del Señor en estos términos. Ve y di a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. Tus lágrimas, añadiré otros 15 años a tu vida. Bueno, esto es después de que, bueno, y te dice, de que le pide aquella señal, de que eres que la sombra del sol retroceda o que avance. Bueno, y es curioso que a partir de ese momento, los calendarios de todas las civilizaciones pues pasan de ser de 360 días al año a 365,25 días al año. O sea que ahí algo pasó astronómicamente, que, bueno, lo tengo explicado en otros vídeos, donde la Iglesia, perdón, la Tierra retrasó el tiempo de órbita alrededor del Sol en 5 días. El fenómeno aquel que llevó al retroceso de la sombra para que como el rey Ezequías. Y entonces cuando le dice Isaías que se va a curar, dice, añadiré otros 15 años a tu vida. No sé si recuerdan que esto de 15 años era también, lo utilicé como ejemplo para hablar de el tiempo que la tribulación, los 7 últimos años que tenían en principio, pues han sido extendidos a 21, o sea, extendidos a partir de un momento, los 5 últimos, debido al año de la misericordia que puso el Papa Francisco, pues han quedado, bueno, pues se han extendido desde ese momento 15 años. Por tanto, tienen que ver con la extensión de tiempo de los últimos tiempos. Qué curioso. Y además le dice le dice Isaías, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Siempre se ha dicho que el anticristo vendría de Asiria, de Asur. El rey de Asiria es figura del anticristo. Y de hecho, como consecuencia de esto, pues el rey de Asiria, que ya estaba rodeando Jerusalén, pues en una noche pasó el ángel del Señor y tuvo 185.000 bajas en su campamento, con lo cual decidió levantar el campamento e irse. Es decir, que el rey Ezequías tiene que ver con muchas cosas. Anticristo, con la victoria o la derrota del anticristo, perdón, más la derrota o la victoria del Señor sobre el anticristo, el rey de Asiria. Por tanto, el nombre ese de Ezequías no está traído sin muchos significados. Bien, de ti sale
el que planea el mal contra el Señor, el consejero perverso. Entonces, cuando estaba Ezequías malo, pues tenía allí al rey de Asiria acechándole, ya, para comerse Jerusalén, y entonces fue el Señor el que lo salvó. Por tanto, yo no sé si es casualidad o no es casualidad, pero desde luego el nombre está escogido pues muy sorprendentemente. Bueno, voy a leer algunas páginas de algo que a lo mejor ustedes han leído, pero mucho me temo que no. Esto significa Short Tale of Antichrist. De Antichrist es un cuentecillo sobre el anticristo, que escribió un personaje que se llama Soloviev. Soloviev era un ruso que vivió a finales del siglo XIX, ortodoxo ruso, que se convirtió al catolicismo pues simplemente por su propia investigación de la Sagrada Escritura, de la Iglesia Católica, etc. Se convirtió al catolicismo. Y él, pues, entre sus obras, yo diría que la más conocida de todas es esta, que es como una obra de teatro, que se llama un cuentecillo sobre el anticristo. Y que ahora que hago ahí con este dato, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hace 140, 150 años escribió Soloviev, un converso, que si no fuera probablemente por estas cosas, a lo mejor a estas horas era beato, o sea, tenía gran fama de santidad este hombre, pero en fin. Entonces vamos a leerlo. Tengo que decir que también con la traducción de Google, porque el original, por cierto, pueden buscarlo también en Google y lo pueden descargar, si no yo se lo mando. Entonces esta va a ser la primera obra que hoy vamos a ver unas páginas. Luego también iré a otra obra, a ver también lo que dice del beato cardenal Newman, que es un poco anterior, 50 años anteriores a Soloviev, y que también hizo 4 sermones sobre el anticristo. Y es curioso que dijeron que ahora quizás tengan un sentido, y desde luego en ninguno de los vídeos que he visto todos estos días, ninguno han acudido a estas fuentes para poder interpretar lo que está pasando. Luego seguiremos al final sacando pues algunas conclusiones, ¿no? Bueno, pues el relato aunque sea un poco largo, creo que merece la pena, porque además de que es muy atractivo, muy interesante, pues nos va a dar muchas claves. Dice, como consecuencia natural de este hecho, no voy a remitir al hecho, esto ya estamos al principio del libro, pero del cuentecillo, pero no tan al principio. La vieja organización tradicional de los estados individuales fue privada en todas partes de su antigua importancia, y los últimos vestigios de las antiguas instituciones desaparecieron gradualmente. Europa, en el siglo XXI, representó una alianza de naciones más o menos democráticas, los Estados Unidos de Europa. Está escrito como en 1870, 1880, como mucho. Dice, el progreso de la cultura material, algo interrumpido por el yugo mongol y la guerra de liberación. El yugo mongol es el yugo chino. La guerra de liberación, pues a lo mejor, bueno, estalló ahora con mayor fuerza. Sin embargo, los problemas de la conciencia interior, como las cuestiones de la vida y la muerte, el destino último del mundo y la humanidad, complicados e involucrados por las últimas investigaciones y descubrimientos en los campos de biología, permanecieron sin resolver, como antes. Solo se hizo evidente un resultado importante, aunque negativo. Esta fue la quiebra final de la teoría materialista. La noción del universo como un sistema de átomos danzantes
y de la vida como resultado de la acumulación mecánica de los más mínimos cambios en la materia, ya no satisfacía ni a un solo intelecto razonador. Parece que está describiendo pues Newton, todo el sistema actual, ya no satisfacía ni un solo intelecto razonador. La humanidad había superado esa etapa de infancia filosófica. Por otro lado, se hizo igualmente evidente que también había superado una fe ingenua e inconsciente. Ideas tales como que Dios creó el universo de la nada ya no se enseñaban ni siquiera en las escuelas primarias. Se había desarrollado cierto alto nivel de ideas sobre tales temas y ningún dogmatismo podía arriesgarse a descender por debajo de él, lo que pasa hoy en el mundo científico. Y aunque la mayoría de la gente pensante había permanecido infiel, los pocos creyentes, por necesidad, se habían vuelto pensantes, cumpliendo así el mandamiento del apóstol: sed niños en vuestros corazones, pero no en la razón. En ese momento había entre los pocos creyentes una persona notable. Muchos lo llamaban un superhombre, que estaba igual, intelecto y corazón infantil. Aún era joven, pero debido a su gran genio, a los 33 años, atención, ya se había hecho famoso como gran pensador, escritor y figura pública. Consciente del gran poder del espíritu en sí mismo, fue siempre un espiritualista confirmado, y su claro intelecto siempre le mostró la verdad de lo que se debe creer: el bien, Dios y el Mesías. En estos creía, pero solo se amaba a sí mismo. Creía en Dios, pero en el fondo de su alma se prefería a sí mismo involuntaria e inconscientemente. Pero el ojo del Eterno, que todo lo ve, sabía que este hombre se inclinaría ante el poder del mal tan pronto como le ofreciera un soborno, no por engaño de los sentidos y las pasiones inferiores, ni siquiera por el cebo superior del poder, sino solo por su propio amor propio, inconmensurable. Este amor propio no era ni un instinto inconsciente ni una ambición loca. Aparte de su excepcional genio, belleza y nobleza de carácter, la reserva, el desinterés y la activa simpatía hacia los necesitados que mostraba en tan gran medida parecía justificar abundantemente el inmenso de este gran espiritualista, asceta y filántropo. Merecía la culpa porque, habiendo sido tan generosamente provisto de los dones de Dios, vio en ellos los signos de la especial benevolencia del cielo para con él, y pensó que era solo superado por Dios mismo. En una palabra, se consideraba a sí mismo como Cristo en realidad. Pero esta concepción de su valor superior se manifestó en la práctica no con el ejercicio de su deber moral hacia Dios y el mundo, sino al apoderarse de su privilegio y ventaja a expensas de los demás y de Cristo en particular. Al principio no tuvo ningún resentimiento hacia Cristo. Reconoció mesiánicos, pero fue sincero al ver en él solo a su mayor precursor. El logro moral de Cristo y su singularidad estaban más allá de un intelecto tan completamente nublado por el amor propio como el suyo.
Así razonaba. Cristo vino antes que yo. Yo vengo en segundo lugar. Pero lo que en orden de tiempo aparece más tarde es, en su esencia, de mayor importancia. Yo vengo en último lugar, al final de la historia. Y por la misma razón que soy el más perfecto. Soy el Salvador final del mundo. Y Cristo es mi precursor. Su misión era preceder a mi venida. Pensando así, el superhombre del siglo XXI se aplicó a sí mismo todo lo que se decía en los evangelios sobre la segunda venida, explicando esta última no como un retorno del mismo Cristo, sino como una sustitución del Cristo preliminar por el final, es decir, solo. En esta etapa, el hombre que viene presentaba pocas características o rasgos originales. Su actitud hacia Cristo se parecía, por ejemplo, a la de Mahoma, un hombre veraz, contra quien no se puede acusar de albergar malos propósitos. Este hombre justificó a sí mismo antes de Cristo de otra manera. Cristo dijo que predicó y practicó el bien moral en la vida, fue un reformador de la humanidad, mientras que yo estoy llamado a ser un benefactor de esa misma humanidad, en parte reformada y en parte incapaz de ser reformado. Ellos requieren. Como moralista, Cristo dividió a la humanidad por la noción del bien y del mal. Yo la uniré con beneficios que son tan necesarios para el bien como para el mal. Seré el verdadero representante de ese Dios, que hace su sol para brillar sobre buenos y malos por igual, y quien hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Cristo trajo la espada, yo traeré la paz. Cristo amenazó a la tierra con el día del juicio, pero yo seré el último juez, y mi juicio no será solo el de la justicia, sino también el de la misericordia. La justicia que se aplicará en mis sentencias no será una justicia retributiva, sino distributiva. Juzgaré a cada persona según sus méritos y daré a todo el mundo lo que necesita. Con este espíritu magnífico, ahora esperaba que Dios lo llamara de alguna manera inconfundible para asumir la obra de salvar a la humanidad, para obtener un testimonio obvio y sorprendente, el amado primogénito de Dios. Esperaba Elías. Esperó y se sostuvo en la conciencia de sus virtudes y dones sobrehumanos, pues como se dijo, era un hombre de moral irreprochable y genio excepcional. Así, este hombre justo y orgulloso esperaba la sanción del Altísimo para comenzar a salvar a la humanidad, pero no vio señales de ello. Había pasado de los 30 años. Pasaron 3 más. De repente, un pensamiento saltó a su mente y lo emocionó hasta la médula. ¿Qué? Pensó. ¿Y si por algún accidente no soy yo, sino el otro, el Galileo? ¿Y si él no es mi anunciador, sino el verdadero libertador, el primero y el último? Debe estar vivo, pero ¿dónde está entonces? Y si de repente viene a mí, aquí, ahora, ¿qué
¿qué le diré? ¿No me veré obligado a arrodillarme ante él como el último cristiano tonto? ¿Como un campesino ruso que murmura sin comprender: Señor Jesucristo, perdóname, hombre pecador? ¿No me veré obligado como una vieja polaca a postrarme? Yo, el genio sereno, el superhombre, no puede ser. Y aquí, en lugar de su anterior razonamiento y fría reverencia a Dios y a Cristo, creció en su corazón un miedo repentino, seguido de una envidia ardiente que consumió todo su ser, y de un odio ardiente que lo dejó sin aliento. Soy yo y no él. Está muerto, está y estará siempre. No se levantó, no se levantó. Se está pudriendo en la tumba, pudriéndose como un perdido. Con la boca espumosa salió corriendo convulsivamente de la casa, atravesó el jardín y corrió por un sendero rocoso hacia la silenciosa noche negra. Su rabia se calmó y dio lugar a una desesperación, seca y pesada como las rocas, sombría como la noche. Se detuvo frente a un precipicio agudo, pudo escuchar los débiles sonidos del arroyo corriendo sobre las piedras. Una angustia insoportable oprimía su corazón. De repente un pensamiento cruzó por su mente. ¿Le llamo? ¿Le pregunto qué hacer? Y en medio de la oscuridad pudo ver una imagen pálida y manchada de dolor. Él se compadece de mí. ¡Oh, no, nunca! No se levantó, no lo hizo. Y saltó del precipicio. Al precipicio, entiende. Pero algo firme, como una columna de agua, lo sostuvo en el aire. Sintió una descarga eléctrica como si fuera eléctrica, y una fuerza desconocida. Por un momento perdió el conocimiento. Cuando recobró el sentido, se encontró arrodillado a unos pasos del borde del precipicio. Una extraña figura, brillando con una tenue luz fosforescente, se alzó ante él, y sus dos ojos perforaron su alma con su doloroso y penetrante brillo. Vio estos dos ojos penetrantes y escuchó una voz desconocida que venía de dentro o fuera de él. No podía decir cuál. Una voz apagada, pero distinta, metálica e inexpresiva como una grabación. Y la voz le dijo: oh hijo amado, que toda mi benevolencia ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué te inclinaste a adorar a ese otro, el malo y su padre? Yo soy tu Dios y Padre. Y ese mendigo crucificado es un extraño tanto para mí como para ti. No tengo otro hijo más que tú. Tú eres el único, el unigénito, el igual a mí mismo. Te amo y te pido nada de ti. Eres tan hermoso, grande y poderoso. Haz tu obra en tu propio nombre, no en el mío. Aunque sea una interrupción, recuerden lo que dice el Señor en el Evangelio. Yo he venido en nombre de mi Padre. Otro vendrá en su propio nombre y a ese seguiréis. Haz tu obra en tu propio nombre, no en el mío. Te amo. No exijo nada de ti. Aquel a quien consideras Dios exigió de la obediencia de su Hijo la obediencia absoluta, incluso hasta la muerte en una cruz.
y aún allí no lo ayudó. No te exijo nada y te ayudaré. Por tu bien, por el tuyo, dignidad y excelencia. Por tu dignidad y excelencia. Y por mi amor desinteresado por ti. Te ayudaré. Recibe mi espíritu. Como antes mi espíritu te dio a luz en la belleza, así ahora te da nacimiento para ti en el poder. Con estas palabras, la boca del superhombre se abrió involuntariamente. Dos ojos penetrantes se acercaron a su rostro y sintió un aliento helado que invadió todo su ser. Sintió en sí mismo tanta fuerza, vigor, ligereza y alegría como nunca antes había experimentado. En ese momento, la imagen luminosa y los dos ojos desaparecieron repentinamente. Y algo levantó al hombre en el aire y lo derribó en su propio jardín ante las mismas puertas de su casa. Al día siguiente, los visitantes del gran hombre e incluso sus sirvientes se sorprendieron por su especial aire inspirado. Habrían estado aún más sorprendidos si hubieran visto con qué rapidez y facilidad sobrenaturales estaba escribiendo, encerrado en su estudio, su famoso camino abierto hacia la paz y la prosperidad universales. Los libros anteriores y la actividad pública del superhombre siempre habían sido objeto de severas críticas, aunque provenían principalmente de personas de convicciones religiosas excepcionalmente profundas, que por esa misma razón no poseían autoridad. Después de todo, estoy hablando de la venida del anticristo. Y así, apenas se les escuchó cuando intentaron señalar en todo lo que el hombre venidero escribiera o dijera los signos de un amor propio y presunción bastante excepcionales y excesivos, y una ausencia total de verdadera sencillez, franqueza y sinceridad. Pero ahora, con su nuevo libro, puso a su lado incluso a los y adversarios. Este libro, compuesto después del incidente en el precipicio, mostró un poder de genio mayor que el que jamás había mostrado. Fue un trabajo que abarcó todo y resolvió todos los problemas. Unió un noble respeto por las tradiciones y los símbolos antiguos con un radicalismo amplio y atrevido en las cuestiones sociopolíticas. Unió una libertad de pensamiento sin límites con el más profundo aprecio por todo lo místico. El individualismo absoluto estuvo al lado de un celo ardiente por el bien común. Y el idealismo más alto en los principios rectores se combinó suavemente con una definición perfecta en las soluciones de la vida. Y todo esto estaba mezclado y cimentado con tal genio artístico que todo pensador y todo hombre de acción, por unilateral que hubiera sido, podía ver y aceptar fácilmente el todo desde su punto de vista individual particular, sin sacrificar nada a la verdad misma, sin realmente elevándose por encima de su ego, sin en realidad renunciar a su unilateralidad, sin corregir la insuficiencia de sus puntos de vista y deseos, y sin compensar sus deficiencias. Este maravilloso libro fue inmediatamente traducido a los idiomas de todas las naciones civilizadas y también a muchas de las incivilizadas. Durante todo el año, miles de periódicos de todas partes del mundo se llenaron de anuncios publicitarios y elogios de la crítica. Ediciones baratas con retratos del autor se vendieron en millones de copias.
y todo el mundo civilizado, que ahora representaba casi todo el mundo, resonó con la gloria de lo incomparable, lo grande, el único. ¿Van viendo lo que espera? Nadie levantó la voz contra el libro, porque por todos lados fue aceptado por todos como la revelación de la verdad completa. En él se le dio tanta justicia plena y debida a todo el pasado. Se valoró el presente con tanta imparcialidad y catolicidad. Y se describió el futuro más feliz y práctica que todos no pudieron evitar decir: aquí por fin tenemos lo que necesitábamos. Aquí está el ideal, que no es una utopía. Aquí hay un esquema que no es un sueño. Y el maravilloso autor no solo impresionó a todos, sino que fue agradable para todos. De modo que se cumplió la palabra de Cristo: yo he venido en el nombre del Padre y ustedes no me aceptan. Otro vendrá en su propio nombre, a él lo aceptarás. Porque es necesario estar de acuerdo para ser aceptado. Es cierto que algunas personas piadosas, mientras alababan el libro de todo corazón, se preguntaban por qué nunca se mencionaba el nombre de Cristo. Otros cristianos habían respondido: tanto mejor. Todo lo sagrado ya ha sido lo suficientemente manchado en épocas pasadas por toda clase de fanáticos no reconocidos. Y hoy en día un autor profundamente religioso debe ser extremadamente cauteloso en estos asuntos. Dado que el libro está imbuido del verdadero espíritu cristiano de amor activo y buena voluntad omnipresente, ¿qué más quieres? Y todos estuvieron de acuerdo. Ya no falta mucho. Poco después de la publicación de The Open Way, que convirtió a su autor en el hombre más popular que jamás haya vivido en la Tierra, se iba a hacer la Constitucional Internacional de los Estados Unidos de Europa. Esta unión, fundada después de una serie de guerras internacionales y civiles que habían sido provocadas por la liberación del yugo mongol, no sé si suena a invasión de Gog, y que habían provocado una alteración considerable en el mapa de Europa, ahora se veía amenazada por el peligro, no a través de conflictos de naciones, sino a través de la lucha interna entre varios partidos políticos y sociales. Los principales directores de la política europea, que pertenecían a la poderosa hermandad de los masones, sintieron la falta de un poder ejecutivo común. Se había obtenido a tan alto costo, amenazaba cada momento con desmoronarse. No hubo unanimidad en el Consejo de la Unión o Comité Permanente Universal, porque no todos los escaños estaban en manos de verdaderos masones. Los miembros independientes del Consejo estaban celebrando acuerdos separados y este estado de cosas amenazaba con otra guerra. Los iniciados decidieron entonces establecer un poder ejecutivo unipersonal, dotado de una autoridad considerable. El candidato principal era el miembro secreto de la orden, el hombre que viene. Fue con una gran fama mundial. Siendo de profesión un artillero erudito y por su fuente de ingresos un rico capitalista,
mantenía relaciones amistosas con muchos en los círculos financieros y militares. En otra época menos ilustrada se le habría reprochado el hecho de su origen extremadamente oscuro. Su madre, una dama de dudosa reputación, era muy conocida en ambos hemisferios, pero el número de personas que tenían motivos para considerarlo como su hijo era demasiado grande. Estas circunstancias, sin embargo, no podían tener ningún peso con una edad tan avanzada como para ser realmente la última. Benjamin Mann fue elegido casi por unanimidad presidente vitalicio de los Estados Unidos de Europa. Esta es la última. Y cuando apareció en la plataforma con todo el glamour de la belleza y el poder sobrehumano juveniles y con inspirada elocuencia, expuso su programa universal. La asamblea se dejó llevar por el hechizo de su personalidad y, en un arrebato de entusiasmo, decidió, incluso sin votar, para darle el más alto honor y elegirlo emperador romano. El Congreso se cerró en medio de un regocijo general y el gran hombre que había publicó un manifiesto que comenzaba con las palabras: naciones del mundo, les doy mi paz. Y concluía: naciones del mundo, las promesas se han cumplido. Se ha asegurado una paz universal eterna. Todo intento de destruirla se encontrará con una oposición decidida e irresistible, ya que ahora se ha establecido en la Tierra un poder medio que es más fuerte que todos los demás poderes por separado o conjuntamente. El poder superior me pertenece, el elegido autorizado de Europa, el emperador de todas sus fuerzas. El derecho internacional ha asegurado por fin la sanción que faltaba. De ahora en adelante ningún país se atreverá a decir guerra cuando yo diga paz. Pueblos del mundo, la paz a ustedes. Este manifiesto tuvo el efecto deseado. En todas partes fuera de Europa, particularmente en América, se formaron poderosos partidos imperialistas que obligaron a sus gobiernos a unirse a los Estados Unidos de Europa bajo la autoridad suprema del emperador romano. Bueno, lo dejo aquí porque creo que el foco de la charla de hoy está en el comienzo de lo que será el tiempo del anticristo, el reinado del anticristo. Más que meterme, aunque ahora lo citaré brevemente, pero a mí me parece que estas páginas son sorprendentemente encajan con lo que estamos viendo o pudiendo ver, ¿no? En los detalles es sorprendente ciertas coincidencias, ¿no? Y si esto viene de una persona pues extremadamente espiritual y escrito hace 150 años, pues no deja de llamar la atención. Pero vamos a ver lo que además dijo en 1835, los 4 sermones del anticristo. Voy a coger solo algunas cosas. Digo lo mismo. Pueden buscar 4 sermones sobre el anticristo tienen en PDF, lo tienen en distintos formatos. Y veremos, bueno,
En este caso, Cardenal Newman es una personalidad que es mucho más ligada a la escritura y ligada a la historia, a los hechos históricos. Entonces, pues va a decir unas cosas pues muy interesantes en las pocas que he extraído una cosa más breve, ¿no? Aunque el texto completo es más largo, no tanto referido al comienzo del anticristo como de todo el periodo del anticristo. Dice, todavía no hemos visto el fin del Imperio Romano. Esto proviene, dice, bueno, lo sigo leyendo. En el famoso Catejón, los padres de la Iglesia, dice el cardenal Newman, que interpretaron que era el Imperio Romano, que hasta que no se fuera removido el Imperio Romano, pues no se podría venir el anticristo. Bueno, entonces él está tomando fundamento en eso, en esa idea. Aquel que lo retiene todavía existe. Termina existiendo, dice que termina existiendo todavía el Imperio Romano. Hasta la manifestación de sus 10 cuernos y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá. Y de en medio de estos cuernos, él surgirá, como el mismo profeta nos lo revela. Estando yo contemplando los cuernos, y he aquí que este cuerno que tenía ojos de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal, terrible y sin precedentes, llamado por San Pablo una apostasía, una deserción, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En este tiempo las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes. Pero ante la disolución de estos, él surgirá de su seno, lo reconstruirá a su vil manera, bajo su propia ley, con el propósito de excluir a la ley. San Juan nos enseña que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. De algún modo, el ser un judío ultraortodoxo, jasídico, creo que se dice, no confiesa que Jesús es el Cristo. Como estaba diciendo, dice, es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Dice, la característica del anticristo será negar abiertamente que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, venido en carne desde el cielo. Esta descripción le conviene tan exacta y completamente que negar a Cristo puede el espíritu del anticristo, e incluso puede decirse que de sus negadores, que poseen el espíritu del anticristo, que son como el anticristo, que son anticristos. Lo mismo se afirma en un capítulo posterior. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Él es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Quien quiera que niega al Padre, que niega al Hijo, también niega al Padre. De lo cual podría deducirse que el anticristo será conducido del rechazo del Hijo de Dios al completo rechazo de Dios, tanto implícita como prácticamente. Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me habéis recibido. Si otro viene, lo recibiréis. Ellos consideran esto como una alusión profética del anticristo,
a quien los judíos confundirán con el Cristo. Él vendrá en su propio nombre. El anticristo no vendrá de Dios, sino en su propio nombre, sin pretender haber recibido misión alguna de Dios por una blasfema asunción del poder divino. Todo lo que ha dicho, solo bien. Nuestro Señor predijo que muchos vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. El castigo de los judíos es el de los incrédulos de todo tipo. Habiendo rechazado al verdadero Cristo, recibirán a uno falso. El anticristo será el perfecto y consumado seductor, en relación con el cual todos los anticristos previos, de acuerdo con las palabras ya citadas. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Del mismo tenor son las palabras de San Pablo luego de describir el anticristo, cuya venida estará señalada con todo tipo de prodigios engañosos y maldades que seducirán a los que se han de condenar, por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Y por esta causa Dios les enviará un poder seductor que les hará creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Por consiguiente, considerando que el anticristo pretenderá ser el Mesías, desde antiguo se admitió por tradición de raza judía y que observarán los ritos judíos. Sorpresa. El cardenal Newman. En lo que respecta al testimonio de la primitiva iglesia, pero su madre es de Asiria, Asur. En lo que respecta al testimonio de la primitiva iglesia, el anticristo será un abierto blasfemador, opuesto a todo culto existente, verdadero o falso, un perseguidor, un protector de los judíos y restaurador de su culto, e incluso el autor de una clase de culto. Súbitamente, hacia el fin mismo del Imperio Romano, que una vez existió y ahora está dormido, lo unificará e injertará su judaísmo y su nuevo culto, posiblemente un tipo de paganismo, bajo la antigua disciplina de César Augusto. En consecuencia, se atribuirá el título de rey romano o latino como la mejor expresión de su posición y carácter. Finalmente desaparecerá súbitamente como apareció. La última también. Con respecto a los castigos infligidos por manos de la naturaleza, mencionar solo 3 de entre muchos otros. Está diciendo que toda esta situación del anticristo, es que con más profundidad, pero que la situación del anticristo, de algún modo, a lo largo de la historia, se ha producido en otros momentos de la historia. Ha habido quienes negaban a Cristo como nación, como civilización, Entonces dice que en el pasado ya esos precursores, civilizaciones precursoras del anticristo, ya recibieron un castigo que también es como figura, precursor del castigo que va a recibir ahora el mundo en los últimos tiempos. Y pone los siguientes ejemplos: por manos de la naturaleza, pone otros por manos de la espada, pero vamos a fijarnos en los de la naturaleza porque me ha llamado mucho la atención respecto a cosas que sabemos que van a ocurrir en los últimos tiempos y que quizás no están tan pero vayamos a ello. Primero, una inundación del mar
en todas las partes del Imperio Oriental. Esto se produjo en el año 365. Y fíjense cómo la describe, con las citas históricas que tiene Newman. El agua cubrió las costas 2 millas tierra adentro, arrasando con las casas y los habitantes a lo largo de miles de millas. Una gran ciudad, Alejandría, perdió 50.000 personas, año 365. ¿Suena? Más. Segundo, una serie de terremotos, algunos de los cuales fueron sentidos en todo el imperio. Un terremoto en todo el imperio. Constantinopla durante más de 40 días. En Antioquía, 250.000 personas perecieron en otro terremoto. Sorprendente. Tercero, una plaga que se extendió, languideciendo y reviviendo durante 52 años. En Constantinopla, durante 3 meses, murieron diariamente 5.000 personas y hacia el final, 10.000. Estos datos los tomo de un escritor moderno que no es favorable al cristianismo, ni crédulo en materia de testimonios históricos. En algunas regiones, la población fue arrasada y no se ha recuperado hasta nuestros días. Tales fueron los flagelos con los cuales la cuarta bestia de la visión de Daniel fue humillada. Los terribles azotes del Señor Dios, la espada, el hambre y la peste. Bueno, una vez que nos hemos centrado ya con estos testimonios, 2 grandes testimonios de Soloviev y el cardenal Newman, sobre el anticristo, y una vez que hemos visto en cuánto se parece o no se parece hace una semana, súbitamente, ¿no? Pues a partir de aquí pues voy a un poco a ir otra vez a la teoría, a los principios de lo que es el tiempo del anticristo, lo que viene del anticristo, a lo que ya en otras ocasiones he tratado, ¿no? Y que ustedes pues me han preguntado en muchas ocasiones, pero ahora veremos con qué, si suenan con nuevo eco. Bueno, para empezar hablo de los personajes del Apocalipsis, que son, por un lado, los protagonistas del bien, por otro lado, los protagonistas del mal, en una lucha que es en la tierra. Entonces tenemos en el cielo los protagonistas del bien, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en el infierno, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, para el mismo. En la Trinidad del cielo, la Trinidad del infierno. Después tenemos el Hijo y del Espíritu Santo, pues la mujer vestida del sol. Y entonces aquí de la bestia del mar y de la bestia de la tierra, pues viene la gran ramera. Luego, de la mujer vestida de sol, viene Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y de Dios Hijo y de la mujer vestida de sol, Jesucristo. Y ahora, en el infierno, de la gran ramera y de la bestia del mar, el anticristo. Y por el otro lado tenemos de la mujer vestida y de Dios Espíritu Santo, el precursor.
el precursor de Jesucristo, el hijo varón. Y aquí tenemos el falso profeta, si no me equivoco, de la bestia de la tierra y de la gran ramera. Y en la tierra están Juan y los 2 testigos, los 144.000 sellados y una gran multitud de todo pueblo, lengua, raza y nación. Y del lado del mal están los 3 espíritus rana, los marcados por la bestia y la gran Babilonia. Este es el esquema en el cual se inserta el anticristo. Bien. Entonces, la bestia del mar es, vamos a ir avanzando, el estilo de combatir a Dios por la fuerza, que aparece en la historia mediante, y su encarnación o líder será el anticristo, que tendrá un desarrollo histórico en 7 años en sucesivas etapas. Primero será una etapa de ascenso, en donde es un gran orador que va planteando sus engaños y que se presenta como salvador. Segundo, una etapa de afianzamiento, en donde destruirá a 3 reyes opositores y el jefe del ejército, y se enfrentará al jefe del ejército de los santos. Por último, la etapa de eclosión, con sede en Jerusalén, que empezará con la llegada del falso profeta, con la abominación de la desolación, y entonces él exige la adoración para sí mismo. Él implantará el calendario, hará una persecución sangrienta a todo lo que no se le someta, y finalmente vendrá la caída rápida, cuando digan ya paz y seguridad. Y todo esto sin que mano humana alguna intervenga. Bueno, entonces, la llegada pública, ojo, no estamos diciendo, lo que estamos viendo ahora mismo y lo que ha descrito Soloviev, yo diría que es los prodromos para que llegue este momento, el del pacto entre muchos. Yo no sé si ahora va este señor a publicar un libro que se va a hacer famoso en el mundo entero, o un manifiesto, o unos vídeos, o lo que sea, no lo sé. Pero desde luego, antes de que llegue un pacto entre muchos, hay un personaje que se haga famoso. No digo que tenga que ser necesariamente este, pero este cumple muchas cosas. El objetivo del pacto entre muchos es sustituir a Cristo, anticristo. ¿Para hacer qué? Es el pacto, para hacer la guerra al Cordero, dice el Apocalipsis. Y desde luego esto no tiene nada que ver con eso que los protestantes dicen, el pacto árabe-israelí. En absoluto. Es un pacto para hacer la guerra al Cordero, un pacto contra la Iglesia. Es un pacto que va buscando la abominación de la desolación. Los firmantes de ese pacto son 10 reyes que abarcan todos los poderes, el económico, el mediático y el religioso. Y no necesariamente tienen por qué ser reyes o gobernantes de un estado, como a lo mejor se ha podido. El religioso, es curioso, es el último en el orden de establecimiento. Los 10 cuernos que has visto, dice el Apocalipsis, son también 10 reyes, los cuales no han recibido todavía el reino, pero recibirán autoridad por breve tiempo, asociados a la bestia. Estos se han puesto de acuerdo para entregar su poder y su autoridad a la bestia, en nombrar un día el emperador. Este es el que tiene que tener todo el poder absoluto. Combatirán contra el Cordero, porque es Señor de señores
y Rey de reyes, y con él los llamados, elegidos y fieles. Hijo varón, primicias, y multitud, gran multitud. No se sabe si el pacto este será público o será secreto. En cualquier caso, estamos en la fase de hay un pequeño cuerno que crece. Es la señal, el pacto entre muchos, que da Daniel del comienzo de la última semana de años. Cuando luego hablemos de la parte temporal, veremos pues, que todavía no hemos llegado a esa semana de años, cuando me preguntan. Entonces, del desarrollo, vamos ahora a irlas viendo. Primero, un ascenso, como gran orador, como planteamiento de su engaño, como milagros, como aparecerán los gigantes, atracción de sacerdotes, Salvador. Segundo, el afianzamiento, en donde destruirá a los 3 reyes opositores y al jefe del ejército de los santos. La eclosión, con la llegada del falso profeta, la abominación de la desolación, la implantación de su sistema económico-social, doctrinal, moral y calendario. Y, al que no se tenga, una persecución sangrienta a todo lo que nos somete. Y por último, la caída brusca. Bueno, pues el ascenso, el engaño, mi intención creciente, hablará de paz y seguridad. No necesita coincidir su aparición con el pacto ante muchos. De hecho, tiene que ser antes del pacto ante muchos. Todas esas cosas. Tiene que ser conocido. En su momento presentará al mundo un fuerte elemento de sorpresa mundial e impacto que generará desconcierto inicial. Objetivo de esa sorpresa, decir yo soy Dios, adorarme. Un prodigio inesperado con pruebas materiales incontestables. Bueno, incontestables serán contestadas por las primicias. Parece difícil que sea posible engañar a los elegidos. Hay tantos sincretismos espirituales que en los elegidos no hacen caso. Hay espiritualidades cósmicas, hay lo que quiera, pero los elegidos no. Pero sin embargo, hay tantas, por ejemplo, herejías que ha habido en la historia, que ya para que los elegidos caigan en una de esas herejías o una negación de esas verdades es difícil. Pero sin embargo, él logrará plantear algo que, si fuera posible, engañaría a los elegidos. ¿Qué es ese algo? Algo que tiene que ver con el poder creador. Algo que tiene que ver al final con la inmortalidad. Hoy todavía no se ve, hoy estamos lejísimos todavía de eso, pero espera, es esperar. Todo está profetizado y controlado. Por ello, dice, hasta el profeta Daniel se sintió atraído por el ruido. Hoy todavía no sabemos lo que dice. Este primer vídeo no ha dicho nada. Si es él, no ha dicho nada. No digo que sea él. Puede haber otro perfil que finalmente encaje mejor, pero dice, por su habilidad no caerá en el descrédito, sino que triunfará el engaño. Será muy habilidoso en el modo de presentar las cosas. Y desde luego el contenido del engaño, dice Isaías, lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida, resucitando para ti a los gigantes. La historia a través del Génesis 6, la historia del diluvio, resucitando para ti otra vez a los gigantes. Al fin y al cabo, la inmortalidad. El poder seductor
de ese ascenso del anticristo es un poder seductor con finalidad religiosa. Le van a seguir todos los habitantes de la tierra, dice el Apocalipsis, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Vamos a ver, entonces, esto es muy interesante, porque algunos solo leen la primera parte, todos los habitantes de la Tierra. No, hay una segunda parte muy importante, que no le van a seguir, que son los que el nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero degollado. Va a haber dos sistemas, ¿eh? Lo que pasa es que este va a ser muy subyugante, muy dominante al principio, en algún momento, ¿no? Son aquellos que no amaron la verdad, los que cambiaron la verdad por mi verdad, tu verdad, su verdad, verdades en plural, con calificativos, verdad científica, verdad histórica, verdad religiosa. Fíjense esto, estoy enseñándoles diapositivas que creo que puedo haber presentado en origen pues más de 6 años, ¿eh? Y ya ponía esto que es curioso, reclamará ser hijo de David según la sangre. Era lógico esperarlo, ¿eh? Ya en el nombre Izquiahu ben David, ¿eh? Pero también reclamará ser el Siloj, ¿eh? Es otro modo de decir quiero ser, que soy hijo de David, ¿eh? El deseado de las naciones, el de la bendición de Judá. Él convencerá a los judíos de que es el Mesías esperado. Ahora se está viendo, pero esto está dicho hace 6 años, lo he dicho hace 6 años o más. Convencerá a los musulmanes de que él es el esperado. No olvidemos, su madre es musulmana. Hay todo detrás de todo esto hay un algo que vamos a irlo viendo. Y la prueba está en aquel discurso de la ONU de Ahmadinejad, el presidente de Irán, entonces, que hablando de lo que ellos esperan según el Corán, decía, la llegada del último Salvador, Jesucristo y el justo, traerá un futuro brillante para siempre, no por la fuerza o mediante guerras, sino mediante el despertar y crecimiento de la bondad en cada hombre. Esto lo decía el presidente de Irán en la tribuna de la ONU en el año 2012, hace ya 9 años. Están esperando los musulmanes. ¿Quién será el que se lo lleve? No lo sé. A lo mejor este personaje, con los datos que tenemos, pues ya va teniendo unas papeletas. Se aparecerá como Salvador, como persona que hace milagros. Bueno, ya iremos viendo estas cosas si se dan, si no se dan. Entonces, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. Bueno, ya veremos si este personaje coincide con esta frase que ya ha sido glosada y explicada por Soloviev, que creo haber dicho que Soloviev era un ruso converso, cristiano ortodoxo, converso a católico, para demostrar que es el Mesías esperado, porque si no, el Siloj que está diciendo Jacob en la bendición a las tribus, entonces él mostrará una ascendencia davídica directa. Ahora, habrá que pensar que esa es, como hijo del padre de la mentira, es muy probable que esa ascendencia sea falsa. Probablemente buscará una coronación con unción sagrada como rey. Eso que ahora están todos diciendo, pues entresacándolo de este primer vídeo, de otros, que si ya ha sido ungido, que si ya ha sido coronado, que si no, que va a ser el día 15 de septiembre, perdón, el 7 de septiembre, que es el 1 de Tirri, en las trompetas. Esto
lo suponía con los datos lógicos, ya se suponía pues, hace mucho, ¿no? Quizás le será suministrada, decía yo, pues esa coronación por el falso profeta. El falso profeta le dará otro tipo de corona, pero él buscará la corona de David. Parte de las acciones del falso profeta será para eso, para darle esa corona y hacerle adorar a todos como Cristo. Luego vendrá la etapa de afianzamiento. 10 reyes firmarán el pacto entre muchos. Pero al poco tiempo de firmar, 3 reyes se arrepienten de esos 10 y son destruidos por ese que estaba creciendo. Yo creo que esos 3 son Alemania, que es el leopardo, el monstruo que dice Daniel, leopardo de 4 cabezas, si no me equivoco más. Rusia, representado por el oso, y USA, Gran Bretaña, que están representados por el león hombre. Y esos son 3 poderes que inicialmente pues lo aupan, que incluso en el pacto entre muchos estarán, pero pronto dirán, no, yo quiero volver, y ya no podrán volver. Ya ha crecido el cuerno, ya ha crecido su poder. Y luego vendrá en ese afianzamiento el ataque a la sede de Pedro, haciendo ascender al falso profeta que le señala como Dios. Y ya en la etapa final, la etapa suya de eclosión, yo creo que vendrá la caída del tercer rey, que es el imperio americano británico. La eclosión será en la llegada del falso profeta. En términos de tiempo, ahora hablaremos, la abominación de la desolación, que es el núcleo de lo que va buscando, el contracristo, el anticristo. Él implantará entonces su sistema de carácter global, que tiene su faceta económico-social, la faceta doctrinal y moral. Ya hemos visto ese libro que puede convertirse en el bestseller mundial, en su propio calendario, como puso la Revolución Francesa, como dice Daniel, que tendrá. Ya no se usará probablemente la semana, sino, como decía la República Francesa, el decadal. Y una persecución sangrienta en esa eclosión a todo lo que no se someta, como ocurrió en los casos precursores del anticristo, en el Antíoco IV, Juliano el Apóstata, el propio Tercer Reich o los sistemas, las repúblicas islámicas, ¿no? En su sistema estará un modo de control que es la marca, relacionada con el número 666, que estará instalada en la frente, es lo mismo que decir en el pensamiento, y en la mano, o en la mano, que es en las obras. Y ese sistema de control permitirá el acceso al nuevo sistema económico-social. La parte económica, yo pienso que está desde hace muchos años, y lo he manifestado así, en forma de byte oro. Eso se llama hoy criptomoneda, pero el concepto es byte oro. Incluye el sistema económico-social, los beneficios del estado de bienestar, que son la enfermedad, el desempleo, las ayudas, las pensiones, todas esas cosas. Y la contrapartida de participar en ese sistema, lo que dice el Apocalipsis: si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de la bestia. Un sistema basado en la mentira. Cada cual engaña a su vecino. Ninguno dice la verdad. Enseñan a sus lenguas a mentir. Todos están pervertidos. Son incapaces de cambiar. Fraude y más fraude, estafa y más estafa, y es que no quieren conocerme. Oráculo del Señor, dice el profeta Jeremías. San Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. En el lugar del sacrificio, dice Daniel, puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad. Así obró y le acompañó el éxito. Eso es detectable, o sea, uno puede estar engañado algún tiempo, pero no siempre. Por tanto todo eso tarde o temprano saldrá a flote. Será llamado jefe de Israel, dice Ezequiel, profanador e impío. Por tanto, tiene que salir de Israel. Si no, ¿cómo va a ser jefe de Israel? Se instalará en Jerusalén. Inicialmente será aceptado, pero posteriormente los judíos se desengañarán y se convertirán. Eso que ahora mismo parece imposible, viendo esos vídeos. En la Sagrada Escritura se le dan varios nombres referentes a su tarea. Por supuesto, jefe de Israel, profanador e impío. Desolador, le llama Daniel. Rey de Babilonia, tirano. Y se trata de la Babilonia pueblo. En Isaías le llama. Dominador con ira de las naciones, le llama Isaías. Bastón de déspotas, opresores o impíos, también Isaías. Destructor de los gentiles, Jeremías. Hombre malo y violento, dice el Salmo. Enemigo cruel, Jeremías. Es lo que se entiende su reino por la cuarta bestia de Daniel, que dice en el capítulo 7, contemplé una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro. Era distinta de las bestias anteriores porque tenía 10 cuernos. Es el sistema global del anticristo. Los 10 cuernos sabemos que son 10 reyes que habrá en aquel rey. Miré atentamente los cuernos y vi de entre ellos salía otro cuerno pequeño y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Tras ellos vendrá otro distinto que destronará a 3 reyes. Dice, aquel cuerno tenía ojos humanos. No es solo un movimiento, no es solo una ideología, no, es una persona. Tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. El anticristo es un líder de un sistema. Yo seguí mirando, dice Daniel, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Proferirá palabras contra el Altísimo, insolencias, y pondrá a prueba a los santos del Altísimo.
tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Sin la ayuda de las primicias no podrían. Aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. El dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y en ese proceso intervendrá en su ayuda el falso profeta. Y entonces hay que volver a las profecías que hay sobre el papado. En el Antiguo Testamento, lo que ya vimos en enero del año 2020. El resumen, hay 3 pastores que realmente son 4. Callado vínculo, callado unión, callado y pastor. La importancia principal es la del tercero, la que es Francisco, que será herido. Y la importancia también del cuarto, que será el que le sucede, que será necio. Se unirá al anticristo, suprimirá el sacrificio perpetuo y serán los seglares los que reconstruirán la iglesia por medio de una unión futura entre el rey y el papa. El reino será de los santos sin fin. Un nuevo templo existirá, el que ungirá el santo de los santos, que será en el propio hombre, y que se dan plazos exactos en días de lo que va a pasar y durar a partir de la abominación. Y en tabernáculos será el momento de la victoria de los santos, lo cual enlaza con aquella primera pregunta sobre las señales astronómicas. Según Zacarías, esa bestia de la tierra será un pastor necio, que surge tras herir al pastor callado unión, que es parte del catejón que le retiene. El catejón, según el cardenal Newman, es el Imperio Romano. El catejón, hemos hablado muchas veces, que es la Eucaristía y el Papa y la Virgen, las 3 blancuras. Y dice, puso fin a la unión de Israel con Judá. El cisma que habrá con este pastor necio. Y precede al anticristo como Juan Bautista precedió a Cristo. Parece cordero, pero habla como serpiente, para recoger ovejas que previamente dispersó su conspiración. Es el que abre el pozo del abismo, del cual surge el humo con las langostas y arrastra 1/3 de las estrellas con su cola. Hace señales y prodigios delante de la bestia del mar, también como la propia bestia del mar, que tiene sus milagros, sus prodigios. ¿Por qué las hace? Dice, para validar su ministerio contra los 2 testigos. Los 2 testigos estarán haciendo bajar fuego del cielo, dejando que no llueva, etcétera, tal. Pues él tiene que validarse ante los 2 testigos como falso profeta. Hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia. Le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia. Recuerden que muchas veces se habla de la Eucaristía como imagen de Jesucristo. Jesucristo, imagen del Padre. Entonces, aquí imagen de la bestia, en honor de la bestia.
y entonces le infundirá espíritu en la imagen, para que hablase la imagen. Milagro, que hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo. Este es la bestia de la tierra que le ayudará, aunque lo veamos surgir de un punto tan lejano como son los judíos ortodoxos. Hace una imagen en honor. El falso profeta suprimirá el sacrificio perpetuo. Suprimió el sacrificio cotidiano, derribó su santuario, dice Daniel. Busca que el anticristo sea adorado en lugar de la Eucaristía. Pone una imagen del anticristo que sustituya a las especies sacramentales visiblemente y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación. Por un prodigio engañoso hace que la imagen tenga vida para imitar a la Eucaristía. Le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Dice María Valtorta, como premio de su abjuración obtendrá la ayuda completa de Satanás, el cual le dará las llaves del pozo del abismo para que lo abra. Lo abrirá del todo para que salgan los instrumentos de horror que en los milenios Satanás ha fabricado para llevar a los hombres a la total desesperación, de manera que ellos mismos invoquen como rey a Satanás y corran en seguimiento del anticristo. El anticristo, el único que podrá abrir las puertas del abismo para hacer salir al rey del abismo. Así como Cristo ha abierto las puertas del cielo para hacer salir la gracia y el perdón que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un reino eterno en el cual el rey de reyes soy yo. Me preguntaban en diciembre del 2020, usted suele decir que el anticristo no dominará totalmente el mundo, sino que habrá dos sistemas, el del anticristo y el del hijo varón. ¿Podría explicar con más detalle cómo deduce esto a partir de la Sagrada Escritura? Entonces yo fui al capítulo 13 del Apocalipsis. Vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos, 7 cabezas, llevaba en los cuernos 10 diademas, en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león, los 3 imperios que han caído. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Vamos a ver esto si se ocurre como algo físico sobre una persona física, o si simplemente estamos hablando pues de ese momento en donde el comunismo estuvo herido tras la caída del muro de Berlín y la ruptura del telón de acero. Y ahora pues le vemos otra vez surgir. Pero eso puede ser una interpretación, pero a lo mejor hay una interpretación física también, porque su herida mortal se había curado. Todo el mundo admirado seguía a la bestia. Sigue diciendo, y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir con ella? Se le dio una boca grandilocuente y blasfema y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada y contra los que habitan en el cielo. Desde luego lo hará de un modo sibilino. No creo que sean blasfemias abiertas.
Y se le dio combatir contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra. Bueno, casi todos, debía decir, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, degollado, desde la creación del mundo. Por eso hablo de los dos sistemas. Hay unos que siguen a la bestia. Hay otros que son del libro de la vida del Cordero. Quien tenga oídos, que oiga. Y Zacarías dice, despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía. Oráculo de Yahvé Sabaoth. Hiere al pastor y que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños. Esa herida, que será lo que dice el tercer secreto de Fátima. Un papa, subiendo una colina, un grupo de soldados le disparó tiros y flechas. Sucederá en esta tierra, en toda la tierra, oráculo del Yahvé, que 2/3 serán en ella exterminados, perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Hay dos sistemas. Yo meteré en el fuego ese tercio, los purgaré como se purga la plata, los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo. Y él dirá, Yahvé es mi Dios. El que está destinado al cautiverio va. El que mata a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Todo esto que hemos dicho. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoran a la primera bestia. Realiza grandes signos. Y engaña a los habitantes de la tierra mediante signos que se le concedió realizar en presencia de la bestia. Diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia. Y a que hablase y que hiciese morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. Que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia. Aquí se requiere la sabiduría. El que tenga inteligencia cuente la cifra de la bestia. Y su cifra es 666. Bueno, en otras ocasiones, ya termino con todo este asunto del anticristo. He hablado al principio de toda esta serie de preguntas y sesiones en octubre, noviembre del año 19, hablaba de los que se fijan solo en el plan del diablo. Los que ponen el acento en saber más del anticristo, del falso profeta, del cisma, de la abominación, de la masonería. No sé si en todos esos, que son la mayoría de los analistas de los últimos tiempos, han oído alguna vez un análisis así. Desde luego yo todavía no he visto ni un solo vídeo de esos analistas acerca de este tema. No, estoy seguro que surgirán en los próximos días, pero todavía no los he visto. Ellos no se fijan, como lo que yo suelo hacer, en el plan de Dios, en el hijo varón, en las primicias, el milagro, la mujer en el desierto, el papa místico, Pedro Romano, la nueva tierra, el templo de las piedras vivas, la nueva Jerusalén, la segunda Pentecostés, los dones de el cuerpo glorioso, etc. Curiosamente, todos los protestantes que hasta ahora han hecho vídeos, ahora todos piensan que Ben David aún no es el anticristo. Yo no digo que lo sea, pero me llama la atención que tantos piensen que no lo es.
que no se tiene, le dan pocas probabilidades, pero desde luego ninguno menciona las semejanzas con obras que lo han descrito como Soloviev o como el cardenal Newman. Para terminar, solamente recordar que en la astronomía sagrada hay una bestia del mar que es Cetus, de la cual están atados por la constelación de la Banda, están atados los peces, ¿no? Que es quemada por el río de fuego, el día de la ira, Eridanus. Y delante de la bestia del mar hay otra bestia, que es Tauro, que tiene 2 cuernos, como la bestia de la tierra. Por tanto, están juntos en la astronomía sagrada. Es una historia ya contada desde antiguo en la astronomía.